Buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas. Profe, Buenas. wow. ¿Arrancamos? ¿Quieren hacer una consulta? Algo que hayan resuelto y que quieran que lo veamos? Y si no, arrancamos nomás. Bueno, ¿se acuerdan que yo le dije que el martes hacíamos un parcialito? Ah, pelotudo. Se lo ratifico ahora, ¿eh? Se lo ratifico. El martes vamos a hacer un parcialito con todos con todos los temas vistos hasta la clase de hoy. O sea, lo que vamos a ver hoy lo vamos a incluir en otro parcial, ¿eh? O sea que todos los primeros temas que tengan que ver con identificación de dominio, de funciones multivariables, límites sucesivos, límites iterados, derivadas parciales de orden superior y derivadas de la función compuesta multivariable. Esos son los temas con los que vamos a trabajar en el parcial. Entonces, Carlos, yo tengo una duda sobre cómo graficar en superficies. por ejemplo, Y cuando vos te das una función y graficarla con la superficie, sería. y eso, o sea, todo depende de la superficie que sea, ¿no es cierto? Pero suponte, qué sé yo, espera. Si vos tenés una superficie así, bueno, Z es una f de xy, ¿no es cierto? ¿Vos qué me dirías que es? ¿Mm? Si tenés una f de xy que responde a esa fórmula, ¿vos qué me dirías que es? Ese es un plano. Estamos, cuando x está elevado a la 1, y está elevado a la 1, la superficie, las z, estamos cuando x y y están elevados a la 1, la superficie es un plano. ¿Cómo graficamos un plano? Y si podemos, lo pasamos a su forma segmentaria y vemos la intersección con los ejes. En este caso, ¿cómo sería pasarlo de la forma segmentaria? Pasamos todo al primer miembro, entonces nos queda 4x menos 2y más z igual a 8, y después dividimos todo por 8, y te va a quedar x sobre 2 menos y sobre 4 más z sobre 8 igual a 1. Entonces eso quiere decir que sacas un plano, lo voy a hacer rápido y mal, que corta el eje X en 2, que corta el eje Y está acá, este es el eje Y, entonces el eje menos Y lo vas a tener de este lado, en menos 4, y que corta Z en 8, que suponete que tengas ahí. Entonces dibujás una parte del plano, ahí. ¿Estamos? Pero ya te digo, todo depende de la función que sea. Si la f de xy que vos tenés, f de xy, es, suponte, algo de la forma x cuadrado más y cuadrado, bueno, eso es un paraboloide, x cuadrado más y cuadrado. Si eso vos le sumás 3, bueno, ese va a ser un paraboloide subido 3 unidades en z. ¿Sí? ¿Está? Si vos tenés algo de la forma f de xy, si vos tenés la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, por eso tienen que fijarse ustedes bien, primero, o sea, a qué familia, digamos, de superficie corresponde, para saber identificarla. En este caso, eso era una superficie cónica, como si fuese un bonete, una superficie cónica, que va para arriba y para abajo. Si a esto vos le sumás, por ejemplo, 3 unidades, entonces, bueno, uno por lo general hace el cono superior. El cono lo tenés 3 unidades para arriba.
¿Sí? Sigo. Si vos tenés x cuadrado más y cuadrado igual a 9, bueno, acá te falta la variable z. ¿Eso qué quiere decir? Que esto sirve para todo z. Entonces, ¿qué quiere decir? Pero estamos trabajando en el espacio. Entonces, si vos estarías en el plano xy, x cuadrado más y cuadrado, eso es una circunferencia de radio 3. Como es para todo z, esa circunferencia se desplaza hacia arriba y hacia abajo, generando un cilindro. ¿Tá? Por eso, o sea, depende de la superficie que vos tengas, tenés que identificarla a qué familia pertenece, y a partir de ahí poder hacer las gráficas. ¿Estamos? Estamos, sí, sí. Estoy haciendo. ¿Qué pasó acá? A ver, aguanta un cachito que me... Ahí está. Bueno, lo que vamos a ver hoy, o lo que vamos a arrancar a ver hoy, es el análisis de extremos en funciones multivariables. Análisis de extremos en funciones multivariables. Como siempre, esto realizamos. Profe, ¿vos estás escribiendo en pantalla? Sí, no se ve, ¿no es cierto? No, no sé. A ver, pará. Ahora sí, ahora sí. Gracias. Espérate. ¿Ahí sí? Sí, sí, ahí sí. ¿Ahí se ve? Profe, este tema no entra, ¿o sí? No entra. Ya dije antes que no. Realizamos entonces el análisis. Realizamos el análisis para z igual f de xy, pero se extienden las conclusiones a funciones de más variables. Pero se pierde el sentido geométrico de lo que estamos hablando, con funciones de más variables. Pero nosotros podemos dibujar hasta funciones de 2 variables en el espacio. Si tenemos una función de 3 variables, tenemos que recurrir a un espacio de 4 dimensiones que no lo podemos materializar, o sea, no lo podemos graficar. Entonces el asunto es así más o menos, chicos. Ahí tenemos una superficie en el espacio. A ver, esperen que la quiero iluminar el pizarrón y no me sale. Bueno, yo creo que se ve. Ahí tenemos una superficie en el espacio. ¿Y qué vemos? Que hay un punto donde la superficie alcanza un máximo. Tenemos un máximo. Entonces, este punto estará en correspondencia con algún valor
de X y de Y, donde este valor de Z es un máximo. ¿Estamos? Entonces el asunto lo que vamos a ver es, bueno, ¿cómo encontramos el valor donde la gráfica de una función se transforma en un máximo? O puede ser que tengamos un mínimo. Bueno, ¿cómo hacemos para encontrar el valor xy, x0 y 0, donde la función alcanza un mínimo? ¿Mm? Ahora, ¿qué puede pasar con superficie en el espacio? Que en un mismo punto, ¿yo puedo borrar estas gráficas? Sí. ¿Qué puede pasar en una superficie en el espacio? Supongamos que yo tengo una superficie como la que tengo dibujada acá, que es como si fuese el techo de un tinglado parabólico, podría ser. ¿Ahí cuántos máximos hay? ¿Cuántos máximos ven ahí, chicos? Hay varios, sería por la extensión en el eje Y. A ver, vamos a mejorar un poquito lo que estamos diciendo. Acá vemos que hay un solo mínimo, hay un solo punto que es mínimo. O sea, si nosotros invertimos un casco de moto, hay un único valor que vendría a ser el mínimo. En este caso, ¿cuántos máximos hay? Y todos los puntos que están sobre esta recta son máximos. Todos los puntos que están sobre esta recta son máximos. Que vendría a ser como si estuviese sobre el lomo. ¿Estamos? O sea, si yo tengo una hoja, y la doblo, yo tengo una hoja y la doblo, todo lo que están en esta parte, en el lomo que me quedó acá arriba, todos estos puntos van a estar en un máximo. ¿Y cuántos puntos son ahí? Y son infinitos. Si yo la doblo así la hoja, ¿estamos? Ahí voy a tener infinitos mínimos. ¿Estamos? O sea que un extremo, que puede ser mínimo, que puede ser máximo, a su vez puede ser máximo, pero puede ser que haya infinitos. Y también en superficie en el espacio me puede ocurrir lo siguiente. También lo vamos a graficar. Superficies en las que en esta dirección, yo voy a tener un mínimo. Pero en la dirección, o sea, en la dirección que va paralela al plano XZ. Pero en la que va perpendicular a esta, o sea, en la que va paralela al plano en la que va paralela al plano IZ. Pero en la que va paralela al plano XZ, ahí tenemos un máximo. Estas gráficas, por lo general las representamos de esta forma. Entonces, vemos que en esta dirección, acá tenemos un mínimo, pero en esta dirección tenemos un máximo. Esto se asemeja bastante a una silla de montar, a una montura de caballos. Entonces, ustedes imagínense, arriba de un caballo, ¿no es cierto? Entonces, hagan el movimiento de las piernas de ustedes. En una dirección tenemos un máximo, en otra dirección tenemos un mínimo. Entonces, este tipo de puntos, haciendo un poco referencia a esto, es lo que denominamos punto de ensilladura. Punto de ensilladura. ¿Cuándo tenemos un punto de ensilladura? Cuando en una dirección tenemos un máximo y en la dirección perpendicular tenemos un mínimo. O sea que en un mismo punto tenemos un máximo o un mínimo. Entonces,
En una superficie vamos a decir que tenemos puntos críticos. En una superficie vamos a tener puntos críticos. ¿A qué vamos a llamar los puntos críticos? A los extremos. A los extremos. ¿Que cómo pueden ser los extremos? ¿Máximos o mínimos? ¿Máximos o mínimos? Podemos tener puntos de ensilladura, como dijimos recién. Puntos de ensilladura. Repito, ¿cuándo tenemos un punto de ensilladura? Cuando hay un máximo en una dirección y mínimo en la otra dirección. Hay un máximo en una dirección y un mínimo en otra dirección. Ahí tenemos un punto de ensilladura. ¿Mm? Y puede haber lo que vamos a denominar los cuasi extremos. ¿Qué son los cuasi extremos? Son los infinitos puntos que son extremos, infinitos puntos que son extremos, que se encuentran sobre una recta o una curva. Que se encuentran sobre una recta o sobre una curva. ¿Estamos hasta ahí? ¿Continuamos? Sí, sí. Sí, profe. ¿Cuál es? ¿Cuál es la condición necesaria para la existencia de un punto crítico? O sea, ¿qué tiene que suceder para que localicemos un punto crítico en una superficie? Recordad. Vamos a cálculo 1. En funciones de una variable. Tenía el eje X, tenía el eje Y. ¿Mm? Acá todo era mucho más simple en cálculo 1. ¿Qué pasaba en un extremo? O sea, ahí sabemos que acá tenemos un máximo, ¿no es cierto? Acá hay un punto X, vamos a llamarlo X0, este punto, donde tenemos un valor máximo. O sea, la curva en este caso sube, 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 y a partir de ese punto baja. ¿Qué pasaba? En un punto máximo o también en un punto mínimo, si yo quería trazar la recta tangente, la recta tangente quedaba horizontal. La pendiente de la recta tangente, M de la recta tangente, es horizontal. Es horizontal.
Pero ¿qué nos daba a nosotros la pendiente de la recta tangente? ¿A qué era igual la pendiente m de la recta tangente? Era igual a la derivada. ¿Mm? La derivada. O sea, la que me da la pendiente de la recta tangente es la derivada. Si la recta tangente es horizontal, eso quiere decir que la derivada, si la tangente es horizontal, si la tangente es horizontal, la tangente de la recta tangente es horizontal, eso quiere decir que la derivada evaluada en el punto x0 es 0. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasaba en cálculo 1? En un extremo, se anula la derivada. Y cuando decimos extremo, el extremo puede ser máximo o el extremo puede ser mínimo. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo era la cosa? Yo tenía una función, por ejemplo, así. Bueno, acá teníamos un mínimo. Cuando tengo un mínimo y quiero trazar la recta tangente es horizontal. Fíjense ahí. Toca la gráfica en ese punto. ¿Sí? Toca la gráfica en ese punto. Si la recta tangente es horizontal, la derivada se anula. Bueno, esto mismo pasa en funciones de varias variables. Ufa. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Tenés clase? ¿Por? Ah, pero ¿qué iban a decir? ¿Querés ir a comprar? No, pero esta mañana no compraste la cerveza, ni el fernet, ni la Ah, coca, nada. ¿qué pasa? ¿Tú estás en cuarentena? Bueno, ahí tenemos una superficie. ¿Qué podemos ver en esta superficie? Que tenemos un máximo. En un punto x0 y 0. Si trazamos la recta tangente a este punto en el espacio, paralela al eje X, es horizontal. ¿Estamos? O sea, esta recta tangente, trazada en este punto, paralela al eje X, es horizontal. O sea que esta recta tiene pendiente 0. ¿Eso qué me está indicando? Que la derivada según X va a ser 0. La derivada según X va a ser igual a 0. Y si dibujo la recta tangente en el otro sentido, también va a ser horizontal. Si dibujo la recta tangente a la gráfica en ese punto en el otro sentido, también va a ser horizontal. O sea, las dos rectas tangentes que graficamos en un extremo son horizontales. O sea que para que haya un extremo, la derivada parcial según x tiene que ser igual a 0 y la derivada parcial según y también tiene que ser igual a 0. Y ahora voy al pizarrón porque se me complica mucho.
Si yo grafico un cuasi extremo, si grafico un cuasi extremo, o sea, infinitos puntos que están sobre una recta, sobre una curva, ¿sí? Si yo quiero trazar las rectas tangentes en ese punto, bueno, me va a quedar horizontal según un sentido, horizontal según el otro sentido. O sea que en un cuasi extremo, si trazo las rectas tangentes, también van a ser horizontales en ambos sentidos, o sea, según X y según Y. ¿Eso qué quiere decir? Como estamos trabajando con rectas tangentes, y el concepto de recta tangente está asociado con el concepto de derivada, en los cuasi extremos, la derivada según X se anula, la derivada según Y también se anula. Y lo mismo si tenemos un punto de ensilladura. En un punto de ensilladura que tenemos un máximo en una dirección y un mínimo en la otra dirección, bueno, esto tal vez se ve menos, ¿sí? Pero si yo trazo la recta tangente según la dirección de X, ¿sí? En ese punto va a ser horizontal, por lo tanto la derivada según X es horizontal, y si trazo la recta tangente según Y, también es horizontal. Conclusión, ¿qué les tiene que quedar? De todos modos, ya les digo, ustedes tienen los textos que yo les estoy enviando, que tienen todas las gráficas bien hechas con respecto a esto. Conclusión. En un punto crítico se anula f sub x y f sub y. En un punto crítico se anulan f sub x y f sub y. ¿Y qué dijimos que qué podían ser puntos críticos? Y podían ser extremos, cuasi extremos o puntos de ensilladura. En los tres, ensilladura. En los tres, f sub x y f sub y se anulan. Entonces, esa es la condición necesaria para la existencia de extremos. ¿Cómo sabemos si un punto extremo, si un punto crítico, perdón, es un extremo, un cuasi extremo o un punto de ensilladura? Vale. Esto requiere todo un análisis que supera el curso que estamos trabajando. ¿Estamos? Pero para ello debemos analizar el signo del hesiano. A la miércoles. Hesiano. El signo del hesiano. Va, acá se nos presenta una palabra nueva. El hesiano. ¿Qué es el hesiano? El hesiano es un determinante, en este caso de 2 por 2, depende de la cantidad de variables que tengamos.
En este caso, el hessiano es un determinante, que lo vamos a calcular así. Un determinante de 2 por 2, o sea que el cálculo es bastante sencillo. Acá ponemos f sub xx, acá ponemos f sub xy, ¿no? O sea, las derivadas. Acá ponemos f sub ix, y acá ponemos f sub ii. O sea, que si queremos calcular este determinante, el hessiano, ¿cómo me queda? Fxx por Fii menos, acá sabemos que, o sea, este por este menos este por este, pero acá las derivadas cruzadas son iguales. ¿Se acuerdan que lo habíamos trabajado eso? Las derivadas es lo mismo derivar primero según x, después según y, que según y según x. Menos f sub xy, o sea, la derivada según x según y, elevada al cuadrado. Esa es la expresión del hessiano. Eso es el hessiano. Sí. Sí. ¿El hessiano es positivo? Hay un extremo. Si el hessiano es positivo, hay un extremo. Si el hessiano es negativo, hay un punto de ensilladura. Y si el hessiano es igual a 0, acá hay que ponerse un poquito más estricto, el criterio no decide. Pero en los puntos cuasi extremos, el hessiano se anula. Lo que nos hace presumir que si el hessiano es igual a 0, hay un cuasi extremo. ¿Terminaría ahí el análisis? Y no, porque acá en el extremo nos faltaría deducir, analizar, cuándo es máximo y cuándo es mínimo. Eso me lo da la derivada segunda. Si f sub xx es negativo, vamos a tener un máximo. Si f sub xx es positivo, vamos a tener un mínimo. La pregunta es, ¿y si es 0? ¿F sub xx es 0? Bueno, si f sub xx es 0, pasamos, analizamos f sub ii y hacemos el mismo análisis. Si f sub ii es negativo es un máximo, si f sub ii es positivo es un mínimo. Y si te da 0, bueno, chao, andate a la terraza, tirate. No queda otro. Bueno. Entonces, ¿cómo se analizan estos ejercicios? Primero hay que encontrar los puntos críticos. Para eso, ¿qué hay que plantear? Dos ecuaciones. Que la derivada según x sea 0 y que la derivada según y sea 0. De este sistema van a surgir uno o ninguno o diversos puntos críticos.
Después vamos a ver con la práctica cómo salen estos puntos críticos. Una vez que encontramos los puntos críticos, hay que hacer el análisis de Lesiano. ¿Qué dijimos que era Lesiano? F sub xx por F sub ii menos F sub xy al cuadrado. ¿Mm? Y acá hacíamos el Lesiano, si esto era positivo, si esto era negativo, o si esto es igual a 0. ¿Mm? En el caso que sea positivo teníamos un extremo, si era negativo teníamos un punto de ensilladura, y si era igual a 0, era posible cuasi extremo, pero ese posible es casi seguro. Bueno, yo les recomiendo que lean el apunte que yo les mandé al principio cuando empezamos, que lo tienen en Classroom, para que se saquen dudas, cosa de que el martes arrancamos con la práctica de esto. Ah, no, el martes tienen el parcial, perdón. El martes tienen el parcial. Bueno, recuerden que a las 6 entonces yo le publico el parcial en Classroom. Y antes de las 8 me lo tienen que enviar. Profe, Voy a estar conectado por Zoom, por cualquier, o sea, es 40 minutos iniciales por si tienen alguna duda. Sí, Mati. el horario límite te puso 7:30. 8. Bueno. ¿Para qué voy a poner un horario límite? 8. Sí, porque por ahí se traban con alguna derivada que tienen que demostrar algo y se ponen nerviosos. Bueno, entonces, nos volvemos a encontrar el martes. ¿Se entendió todo lo que vimos hoy? Sí, se entendió, por favor. ¿Se entendió? Sí, de día. Me alegro, entonces. Pues siempre preguntan porque como no le da clase a nadie, no ve a nadie, no es fácil de ver. O sea, uno cuando está en el aula lee los rostros de ustedes, como diciendo, ¿qué le pasa? Mira lo que está diciendo. Bueno, pero si ustedes me dicen, confío. Bueno, que tengan buen fin de semana. Nos vemos el martes entonces. Profe, Igualmente nos vemos. igualmente. Chao, muchachos. Dale, profe, nos vemos. Igualmente, profe, nos vemos. Chao, chao.